Bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano desde Necochea hacia Mar del Plata y el resto del país por Somos a través de Flow. Días pasados, la empresa Juan Leoncio Iriberri, sociedad comandita por acciones, llevó a cabo su primera exportación de cebada cervecera. Por eso es que está aquí en nuestros estudios para hablar sobre esa experiencia Juan Bautista Iriberri, integrante de esta firma tradicional de Necochea que tiene más de 50 años. Juan Bautista Iriberri, ¿cómo se ha dado esta primera exportación de cebada cervecera por parte de la empresa Juan Leoncio Iriberri SSA? Sí, fue la primera de cebada y la verdad que bueno, nada, al principio con mucho miedo, pero ahora ya fue todo bien, la calidad y bueno, todas las cuestiones burocráticas que sabemos que siempre hay que cumplir, la verdad que mucho más tranquilo y muy contento. Bueno, ¿esto es algo que venían preparándolo, que ya con antelación? Sí, la idea de la exportación siempre estuvo presente. De hecho, no es la primera vez que la empresa exporta. Ya ha hecho alguna exportación de trigo por Puerto Quequén, también se ha hecho alguna exportación por camiones a países limítrofes de Alpiste. Hubo diferentes experiencias, pero bueno, en los últimos años la cebada cervecera fue tomando más fuerza en la zona y en el caso concreto de nuestra empresa también. Entonces nos parecía interesante poder explorar ese camino. Bien. Y bueno, se dieron las circunstancias y la verdad que bueno, es digamos, un tilde más dentro de la especialización que estamos teniendo en cebada, que bueno, que nos parece que fue una experiencia muy buena. ¿Y esto a dónde se exporta? Esto se exportó al estado de Paraná, en el sur de Brasil. Uh-huh. Es una maltería nueva que está construida muy recientemente. Yo estuve el año pasado en Brasil y pude ver cómo la estaban construyendo. Está en la ciudad de Ponta Grossa, uh-huh. Se llama Campos Gerais, y es una asociación de 5 cooperativas agrícolas muy grandes del sur de Brasil, del estado de Paraná, todas del estado de Paraná. Alguna tiene una especialización más en lácteos, otra más en hacienda, otra más en granos, pero bueno, son cooperativas, ya te digo, cada una de ellas tamaño muy grande y un poco en esa zona. Hay una colonia alemana también muy importante, sobre todo en la zona de Guarapuava, que son los que desarrollaron una maltería que ya tiene muchos años, ya tiene como 30 años si no recuerdo mal, que esta colonia alemana construyó y bueno, en la zona de Campos Gerais hay 2 fábricas de cerveza muy grandes, una de Heineken, que es si no me equivoco, es la fábrica de Heineken más grande del mundo. Uh-huh. Y también hay otra fábrica que es de Ambev, que es la otra empresa grande que hay de cerveza mundial, que es la más grande del mundo, que también está cerca de ahí. Entonces, un poco estratégicamente, creo que la estrategia fue abastecer esas cervecerías, ¿no? Con la malta. Y bueno, y la malta, ellos tienen cebada en esa zona, los campos producen cebada, pero la calidad es regular a mala. Es muy inferior a la nuestra y la nuestra está muy por encima de la calidad promedio. Entonces les permite, mezclando y demás, lograr una calidad homogénea para poder hacer una malta de calidad. ¿Y esto quiere decir que puede haber otra exportación? Sí, seguramente, sí. No es el objetivo nuestro dedicarnos a eso, ni mucho menos, pero sí nos parece una alternativa más como para diversificar. ¿Y qué volumen fue esta exportación? Esta exportación fue una bodega que cargó 5.250 toneladas, uh-huh. Son algo así como 170 camiones, como para tener una idea. Y bueno, en ese mismo barco iban otras bodegas con otras variedades. Nosotros trabajamos mucho con la variedad Montoya, que es en este momento ya es la variedad más sembrada de la Argentina. Uh-huh. Cuando nosotros arrancamos, le empezamos a dar fuerza, era la tercera variedad en área. Hoy es la número 1, o sea que el crecimiento ha sido muy positivo. Uh-huh. Y bueno, y un poco medio como que nos especializamos en esa variedad, es como que la impulsamos mucho y bueno, entonces esa fue la variedad que decidimos hacer la exportación. Juan Bautista, ¿cómo se dio el hecho de precisamente que se vuelquen a la cebada? Bueno, porque acá es una zona tradicionalmente, uh-huh. Fue triguera, luego por una cuestión económica la soja tuvo un auge, pero por allí no era la cebada lo que más se No, la verdad que cuando ¿no? yo ingresé en la empresa, la cebada era menos del 1%. Lo que sucedió fue básicamente que Guillermo Moreno cerró la exportación de trigo y acá en Puerto Quequén los bolsones de trigo se estaban pudriendo en los campos y nadie sabía qué hacer con el trigo.
y los productores estaban desfinanciados con la mercadería que se estaba echando a perder y bueno, podemos decir que gracias a Guillermo Moreno ahí se va en el sudeste. Qué una paradoja, ¿no? Sí. La verdad que es como todo, ¿no? Son una medida que no logró ningún objetivo, porque lo único que logró fue que se siembre menos trigo, pero bueno. Exacto. Como todo, ¿no? A veces son crisis que generan oportunidades, situaciones. En ese momento había mucha preocupación. Sí. Mucha preocupación de mi padre, de los colegas, de los productores. Realmente una situación muy compleja. Recuerda que Moreno era el secretario de Claro, Guillermo Moreno, secretario de Comercio, cierra la exportación de trigo y en Puerto Quequén no hay molinos, ni siquiera hay trigo que le guste a los molinos lejanos, porque la calidad del trigo de Necochea nunca fue muy panadera, que digamos, por lo menos en los últimos años, desde que existe el baguette. Entonces, no había mercado. No había mercado y bueno, había productores que seguían sembrando trigo y algunos que se dieron cuenta que había que buscar alternativa y nosotros, yo en ese momento justo arranqué en la empresa, empecé a involucrarme en el tema, a investigar y lo vimos como una oportunidad y bueno, nada. Son medidas raras, ¿no? Yo a veces hago una analogía, nunca la hice así en un medio, pero a mí me hace acordar a Galtieri, ¿no? Galtieri tuvo la idea de prohibir la música en inglés en la radio y eso le dio un empujoncito muy fuerte a la industria del rock nacional, sí, que era una industria incipiente y que en ese momento, cuando se prohibió la música en inglés, la gente empezó a hacer un poco más el oído. En ese momento la radio era lo que más se escuchaba. Entonces, los temas en castellano se empezaron a hacer el oído más fuerte. Entonces, le dio un empujón fuerte. Como la cebada acá. La cebada era pequeña, eran lotecitos y de repente se le dio un impulso fuerte, ¿no? Sí, por una medida que obviamente no tenía ningún interés de ese tipo. Termina logrando unas consecuencias positivas totalmente inesperadas. Y tampoco buscadas. ¿sí? Tampoco buscadas para nada, ¿no? Porque estamos hablando de medidas que tenían un objetivo que creo que ni lo consiguieron, pero bueno, en definitiva tuvo una... O sea, como dicen, ¿no? Buena suerte, mala suerte, a veces siempre hay algo que por algún lado hay que encontrar la parte positiva. De buscar la oportunidad. Y de alguna manera, y en tu caso personal, vos te has especializado en este tema, sos un amplio conocedor. Sí. Y nos decías días pasados en otra entrevista que te hacíamos en radio, que esta es una zona muy buena, la de Necochea, la de Puerto Quequén, fundamentalmente, porque está la cebada ahí a pie del puerto, ¿no? Está a pie del puerto y tiene características de calidad y rendimiento inmejorables. Ajá. O sea, tener calidad y tener rendimiento, ya las dos cosas juntas, ya de por sí es algo difícil de lograr. Si a eso le sumamos estar cerca de un puerto, son condiciones únicas. Y la realidad está que cuando yo he ido a Brasil, que te conté el año pasado y un montón de veces, cuando me relaciono con gente de la industria molinera y de la industria maltera, cuando me reúno con gente de la industria molinera y les digo que soy de Necochea, la verdad es que con un poco de vergüenza me dicen, sí, la verdad que el trigo de Necochea es un desastre, no nos manden más, realmente nos complica mucho, para la calidad del pan sale malísima, preferimos el Rosario de Bahía Blanca. Y cuando hablas con los malteros te dicen todo lo contrario. Preferimos el trigo de Necochea, es mucho mejor que el de Bahía Blanca, mucho mejor que el de Rosario, mucho mejor que el de Francia. O sea, orígenes de los más diversos y el más estable, el de mejor calidad es el de Puerto Quequén. Entonces, si podemos hacer un producto que además la cebada rinde más que el trigo, encima es más apreciado, tiene mejor mercado, creo que ya hoy no le podemos echar la culpa a Guillermo Moreno. Hoy en día el trigo de Necochea no lo quieren los compradores. Hoy Brasil no lo quiere. No lo quiso el del año pasado, el de este año tampoco. Y eso que se han hecho reuniones, han ido acopiadores, han ido a Brasil. Sí, se han hecho muchas gestiones y demás, pero es una cuestión de mercado. Realmente es complicado vender el trigo en Necochea. Hoy no hay ninguna regulación que lo prohíba, ningún cierre de exportaciones. Y también es cierto que Brasil cada vez consume menos trigo y cada vez produce más trigo. Entonces cada vez es más autosuficiente, cada vez está más cerca de las autosuficiencias. Así que hay que ir pensando, de hecho ya se está haciendo, ¿no? en otro cultivo. Al no tener la posibilidad de exportar tanto trigo, es hora de pensar, por ejemplo, en la cebada. Es que fue una bendición, de vuelta, gracias a Guillermo Moreno descubrimos eso, si no hoy estaríamos bastante preocupados porque tendremos un cultivo de invierno que pueda ocupar esa rotación, estaríamos muy complicados. Realmente que fue una casualidad. Y con esto de la autosuficiencia brasilera también quería comentarte que la empresa de cervezas más grande del mundo se llama Abinbev, que en Argentina son los dueños de Quilmes, en Brasil de Brahma y bueno, en todo el mundo están. La pata brasilera es muy importante dentro del gerenciamiento de la empresa y una de las cosas que plantearon hace 10 años, exactamente 10 años,
la propuesta de ser autosuficientes en cebada. Y no lo lograron ni de lejos. Se dieron cuenta que es imposible hacer cebada de calidad en Brasil. Ni siquiera en Uruguay. ¿No? Entonces, bueno, también intentaron la gente de Cargill, ahora la maltería tiene Burman, una maltería que está en la zona de Rosario, hacer cebada de calidad. Ni en Rosario logran hacer cebada de calidad más o menos aceptable. Y terminan viniendo a comprar acá. ¿Y por qué se da? El clima de acá es fresco y seco y el de allá es caluroso y húmedo. Es tan sencillo como eso. Para algo el clima es ideal, es ideal. Sí, tal cual. Por eso las mejores cebadas del mundo están en Canadá, no sé, en lugares que están en latitudes altas, ¿no? Claro. En Inglaterra o Dinamarca, o sea, lugares que están alejados del calor y de la humedad. Bien. Así que, mira, no sabía eso, esa condición. Sí. Así que, bueno, bienvenida entonces sea... Es una oportunidad muy buena, la verdad, ¿no? Que sí, es una buena oportunidad, un producto que muchas veces lo digo, no es un commodity, es una especialidad, tiene más requerimientos, no es para cualquiera, porque tiene sus complejidades, pero sí es para cualquiera que tenga ganas de desafiar, del desafío de tratar de ganar un poco más y de mejorar, digamos. No es para cualquiera, pero tampoco es tan difícil donde estamos. Claro. Si estuviéramos en Australia sería más difícil, si estuviéramos en Rusia sería más difícil, si estuviéramos en Ucrania sería más difícil, por el clima estoy diciendo. Nosotros tenemos unas condiciones climáticas muy buenas, que solo Canadá se compara, una zona de Canadá se compara con las buenas condiciones que tenemos nosotros. Pero nosotros tenemos el puerto al lado. Claro. Esta zona de Canadá que te digo tiene 1000 y pico de kilómetros para llegar al puerto. Entonces, tenemos unas condiciones inmejorables. ¿Y esto vos crees que hace que pueda crecer el cultivo de cebada? Sí, yo veo que sí, porque la demanda existe, las malterías se siguen instalando, ojalá venga alguna zona, pero se sigue instalando, en Brasil se sigue instalando, Uruguay y Brasil no paran de crecer en capacidad maltera, no tienen la materia prima, pero instalan malterías porque tienen condiciones económicas o políticas, situaciones que fomentan la inversión, que por ahí a nosotros nos ha faltado, pero bueno, ojalá se dé y acá también vengan. Bien. Más allá de la cebada, entonces, que un poco, como te decía previamente, te estás especializando, bueno, ¿cómo anda el mercado, la cadena agroexportadora acá en la zona? Bien, yo la verdad que siempre soy fanático de Puerto Quequén, siempre he sido, mi padre también, y siempre defendimos a capa y espada a Puerto Quequén, y lo que queremos es que crezca y que haya cada vez más industria, cada vez más, me encantaría que haya más, no sé, por ejemplo, molinos harineros, que antes había y ahora no hay, maltería, fábrica de aceite, todo lo que sea industria, crecimiento, ferrocarril, ¿no? Algo que teníamos y no tenemos, pero bueno, el puerto... tiene muchas oportunidades de crecimiento, creo que hay que seguir invirtiendo, capacidad de acopio. El puerto tiene mucho potencial y bueno, ojalá que siga creciendo. Yo creo que ha mejorado mucho, yo he visto muchas cosas, el prolongamiento de la escollera, el dragado, son dos obras fundamentales que cambiaron la realidad del puerto. Entonces hay que decir también las cosas positivas, ¿no? Cómo ha mejorado. Hace 20 años, cuando yo empecé a trabajar, o 20 y pico de años, Puerto Quequén venía realmente en un declive importante, ahora está mucho mejor y tiene mucho por crecer porque los volúmenes de las hectáreas, de los rendimientos de los campos son cada vez mayores y sí, todavía tenemos mucho por crecer. Así que bueno, es una oportunidad muy linda. La escollera, la extensión de la escollera sur, lo que hizo fundamentalmente es que haya mayor cantidad de días de operatividad del puerto. Exactamente, así es. O sea, ha mejorado muchísimo la menos días cerrado el puerto durante el año, ¿no? Es el problema que tiene, principal problema que tiene, pero se ha reducido muchísimo. Y eso hace que el precio también no tenga tanta diferencia porque se va descontando menos días porque el exportador tiene que cubrirse de que le toque el barco parado, entonces lo tiene que poner en el precio, entonces cuando las posibilidades son menores, el descuento es menor. ¿Y qué crees que le falta al puerto para crecer, para llegar, por ejemplo, para llegar a 10 millones de toneladas, porque estamos en 6, 7, ahí nos hemos quedado Yo creo que más industria, yo creo que más industria, más terminales, más capacidad de acopio, o sea, todo lo que sea inversión, pero para que haya inversión tiene que haber condiciones que den ganas de invertir, tiene que haber electricidad, tiene que haber un montón de cosas que hoy no tenemos, ¿no? Exacto. Sí, falta unos factores es la energía eléctrica. Exacto. Hasta que no se haga la repotenciación que se ha anunciado. Exactamente. Son una serie de factores que otros lugares por ahí lo tienen más resuelto y entonces las inversiones van, ¿no?
Bien. a otros lugares. Entonces, y más como un joven empresario, Juan Bautista, ¿cómo ves? ¿Sos optimista respecto del futuro? ¿Cómo está en general la sociedad del país? yo soy muy optimista. La verdad que soy un optimista crónico, te digo. Yo me he ilusionado con todos los gobiernos que ha habido y me he desilusionado también. Pero la verdad que sí. Soy optimista, siempre trato de ver la parte positiva. Los dos ejemplos que hablamos recién, ¿no? de Guillermo Moreno y demás, todo este tipo de situaciones generan oportunidades y bueno, hay que tratar de ver el vaso medio lleno, porque si lo vemos medio vacío... Siempre lo vamos a encontrar así. Así que bueno, a continuar trabajando entonces también como empresario institucionalmente, formar parte de instituciones, ¿verdad? Aquí en nuestro medio, ¿estas cuáles son? Y la Cámara Arbitral de Cereales y el Centro de Acopiadores son y la Cámara de Actividades Portuarias también. También, bien. Sí. Y el funcionamiento del consorcio de gestión, ¿cómo lo ves como organismo que fue creado hace unos años? ¿Crees que es una herramienta válida para que funcione? Yo creo que es fundamental, el consorcio es fundamental porque es el que permite que haya diálogo, que en esta ciudad se puedan resolver las cosas, que no dependamos de toda la burocracia como en otras épocas que se dependía de lo que sucedía en La Plata o Buenos Aires, claro. Que permite la participación de todos los sectores. Me parece que es un órgano fundamental y me parece que está bueno que siga existiendo porque permite que haya participación de todos los sectores para tirar para adelante. Bien, a la última, sí, brevemente, tu opinión sobre lo que es el FOCOBI o tasa portuaria, como se le ha dado en llamar. Y la tasa portuaria, en mi opinión, es una traba para la inversión, es una desmotivación a la inversión, ¿no? Yo creo que ya lo conté un par de veces, pero el caso del intendente de Tres Arroyos que hace 30 años iba todas las semanas a Buenos Aires para convencer a la Quilmes que se instale en Tres Arroyos y lo logró. Y hoy tiene un parque industrial gigantesco que tiene hasta bancos, oficinas, y no para de crecer y ampliar hectáreas. A partir de la maltería se fue creando un parque industrial impresionante y todo favoreciendo a industrias, bajando impuestos, bajando tasas para que la inversión se instalara. O el caso de Balcarce, el intendente de Balcarce se tomó un avión a Canadá para convencer a que vengan a invertir, para poner las fábricas que hoy están instaladas en Balcarce. Bueno, gestión. Entonces, si en vez de hacer eso decimos, no, se nos ocurrió poner una tasa, y bueno, nada, va a seguir pasando lo que está pasando, que Necochea se ha percibido como un lugar caro y otros lugares sean lugares tentadores para invertir. Juan Bautista Olivetti, muchísimas gracias. Gracias, Hugo, por invitarme. Necochea, como en años anteriores, participó de una nueva edición de los torneos bonaerenses. La etapa final se llevó a cabo pocos días atrás en la ciudad de Mar del Plata. Sobre el balance que arrojó la participación necochense nos habla la directora de deportes, Guadalupe Hernández. Guadalupe Hernández, terminó la etapa final ya de los Juegos bonaerenses. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Finalizó el sábado 2 de noviembre la etapa final de Juegos bonaerenses, así que bueno, con eso cerramos la edición 2024 de los Juegos. Necochea contó una delegación, ¿qué cantidad de participantes tuvo? Este año contamos con 217 participantes, una delegación bastante numerosa. El año pasado fue un poquito más amplia, eran 270, 280. Pero este año tuvo la característica de que los Juegos implementaron una nueva etapa, que son los Juegos interregionales, la etapa interregional, para los equipos, tanto sea fútbol, vóley, handball, no para lo individual. Entonces, obviamente sabíamos que iba a disminuir la cantidad de finalistas porque había una nueva etapa y a la final llegaban 8 equipos de toda la provincia, de cada una de la provincia de Buenos Aires, de cada una de las regiones, en lugar de 16 equipos. O sea que teníamos el 50% menos de probabilidades. Así todo no bajó tanto la cantidad de finalistas, así que bueno, muy, muy contentos. ¿Y qué evaluación podés hacer de lo que significan los Juegos bonaerenses para, iba a decir los chicos, pero que no hay solamente chicos, ¿verdad? Sí, a los Juegos participan jóvenes hasta 18 años, que es la categoría de chicas y chicos que se anotan en las distintas disciplinas. Participan personas con discapacidad y participan adultos mayores. Así que, y allá convivimos todos, y eso es lo lindo, lo rico, que los chicos puedan convivir y conversar con los adultos sobre los deportes que hacen, sobre la experiencia, porque no lo viven de igual manera el adulto que el niño y el joven, pero se crean espacios de charlas y de juegos en el hall del hotel muy lindos. Por ejemplo, volvés de cenar
y en el hall están jugando al buraco, los adultos con los chicos, o los chicos con discapacidad se suman a las actividades de los jóvenes y van a ver partidos de básquet o de fútbol. Así que todo eso nos parece una experiencia muy rica para todos, ¿no? ¿Y esta estancia final qué duración tiene? ¿Es una semana? Sí, este año fue del 28 de octubre al 2 de noviembre, son 5 días y medio, nosotros lo llamamos técnicamente. Los juegos empezaron el lunes con la acreditación y con la inauguración de los juegos, que siempre hay distintas bandas. Este año estuvo el gobernador, estuvo el intendente de Necochea participando de ese acto. Y a partir del martes comienzan las competencias. En lo que es deportes de equipos, martes, miércoles y jueves se juegan las llaves, digamos, las zonas, y después quien clasifica y gana los partidos pasa a instancias de semifinales y finales. En las disciplinas individuales, por ahí tienen un día específico de competencia, tanto sea carrera o natación, así que unos días antes tienen el ablande o la práctica en el escenario y después hay un día específico de competencia. Y en materia de medallero, ¿cómo le fue a Necochea? No fue bien, anduvo muy bien la cosecha. Las primeras medallas que llegan son de un grupo de alumnas de escuela especial, niñas con discapacidad que practican atletismo. Así que, si no me equivoco, era una de las chicas de salto en largo, una de las chicas que ganó en 100 metros y otra en lanzamiento de bala. Bueno. Sí, después tuvimos medallas en básquet, en handball. Llevamos este año muchos chicos y chicas de handball, tanto convencional como handball playa. Había muchísimos equipos de Necochea. Bueno, de ellos 2 o 3 equipos de handball convencional trajeron medalla y uno de handball playa también. Las chicas del básquet femenino trajeron medalla de plata, que llegaron ayer el sábado a las 6 de la tarde y a las 8 estaban jugando un torneo prefederal, así que venían con mucho tuco. Una de las nenas de cultura ganó un premio con una pintura, Camila. Las chicas del sextobol también trajeron medallas, así que bueno, más o menos generalmente se repite en lo que es equipos quienes traen medallas. Handball, sextobol y básquet, Necochea tiene buen potencial. Sí, sí. Y ya es como que está instaurado, porque ven los fixtures y dicen, ¡ay, te ojo con Necochea! Toca Necochea, claro. Así complicado. Que sí, saben que somos buenos. Bien. Y más allá de la participación de jóvenes y adultos mayores en los torneos bonaerenses, ¿cómo se está trabajando desde la Municipalidad de Necochea en relación con el deporte? Ustedes tienen a cargo el área, ¿verdad? Sí, tratamos de que justamente la oferta sea para todos, no centrarnos en los niños y jóvenes, sino también en los adultos y en las personas con discapacidad. En cuanto a adultos, tenemos presencia y participación en distintos centros de jubilados, donde hay muchísimos adultos participando y muy contentos con la actividad. Tenemos profes que les gusta dar esa actividad, yo creo que no la da cualquiera, claro. No es lo mismo que trabajar en la escuela, te tiene que gustar. Otra cosa, al igual que trabajar con personas con discapacidad. Con discapacidad también, que tiene cierta capacidad. Seguro, y por ahí otra empatía, otro acercamiento. Está re bueno cuando uno puede elegir ese trabajo y está re bueno que todos podamos elegir porque lo hacemos mucho mejor todavía cuando elegimos lo que nos gusta. Y en cuanto a las personas con discapacidad, tenemos el programa de Todos al Agua, que participaron en las finales chicos en natación. Tenemos la Escuela Municipal de Atletismo, que trabaja con Vanessa Graneros también en la pista junto con Mauro. Con Mauro Cabrera, sí. Sí, con Mauro Cabrera. Tenemos una oferta de fútbol. Así que bueno, hay distintas actividades para ofrecer para distintas franjas etarias y para distintas capacidades. Bien. Y desde el punto de vista de infraestructura, ¿cómo están? Bueno, se cuenta ahora, después de muchos años, con una pista de atletismo, que esperemos que no se rompa con la llegada esperemos, vamos a confiar. De la renga, ¿no? Vamos a confiar. No, y yo siempre digo, es como una casa. Cuando acomodas un poquito una cosa, después hay que acomodar otra y después otra y no terminas nunca. Y es una casa gigante, el polideportivo, es una casa gigante. Por suerte, entre el gimnasio, la cancha de hockey, la pista de atletismo, un Zoom que pudimos acomodar, que son los galpones que quedan sobre calle 65. Ah, sí. Bueno, eso nos da la posibilidad de tener, por ejemplo, Newcon se da en ese Zoom número 1. EFI, que es Educación Física Infantil, se da en ese espacio. Gimnasia Deportiva se da en ese lugar. Circo se da en ese lugar.
A veces pasa que las actividades antes de las 17 horas no suelen tener demasiada concurrencia de alumnos porque hay chicos que van en el turno tarde. Claro. Entonces las familias eligen después de las 17 las actividades. No nos dan los horarios, o sea, 5 días a la semana no tengo más lugar para poner disciplinas. Entonces esto de poder recuperar ese galpón como un Zoom nos dio la posibilidad de ampliar la actividad que hacemos. Y después tenemos algunos convenios, entonces hay actividades en el gimnasio de la Escuela 19, en el Barrio de Julio, sí. Tenemos actividad en la Escuela 10, bueno, en los centros de jubilados, como te decía hoy, así que bueno, esto de poder abrirnos a otros espacios también le da la posibilidad a la gente de tener un lugar más cercano para ir a hacer actividad física, claro. Guadalupe, ¿cómo está siendo para vos esta experiencia de ser funcionaria? Porque te hemos conocido, te he hecho notas muchas veces en colonias de vacaciones, en tu actividad como profesora, pero quizás es diferente estar ahí en un escritorio. Sí, es diferente. Es muy diferente. Es un desafío. Me suelen gustar estos desafíos y por ahí salir de la zona de confort y aprender. Me gusta mucho aprender. Yo soy empleada municipal y trabajaba en el polideportivo dando atletismo para personas con discapacidad y después terminé, digamos, mis horas de profe en el hospital de Quequén, en el IRURSUN, trabajando en el equipo de neurodesarrollo. Y a veces digo, bueno, ya estoy cómoda acá. Como que algo que me desestabilice está bueno. Y bueno, llegó esta propuesta, la acepté y está bueno porque me da la posibilidad de aprender desde otro ámbito. Sí puedo por ahí poner en juego lo que manejo un poco más, pero hay que aprender. Siempre hay que aprender otras cosas propias de la actividad. Bien, hay que compatibilizar a veces intereses de distintas instituciones, por ahí puja para algún espacio también. Sí, siempre digo que me parece sumamente importante trabajar en equipo. Yo vengo del deporte y de hacer deporte de equipo. Hoy hablaba con una profe por los bonaerenses. Y, bueno, gracias por la logística. Sí, yo puedo hacer una hermosa logística, pero si el profe, que es el representante del equipo, no se suma a trabajar conmigo y tiene la disponibilidad de adaptarse a esa logística y alguien puso los recursos y la provincia manda una parte y la municipalidad manda otra parte, no se puede. O sea, necesitamos todas las patas para que las cosas funcionen. Y bueno, acá es igual. Esto de poder hacer convenios con otras instituciones, con el Instituto 31, con las escuelas que dan clases en el polideportivo, con los clubes. Hay un ida y vuelta con otras instituciones y todos nos formamos de ese ida y vuelta. Bien. El hecho de que se construya un polideportivo allí en la avenida 98 y 67, ¿qué importancia tiene? Y es fundamental. Esto que te decía hoy de los espacios y los horarios, no damos abastos con los gimnasios cerrados. Entonces, poder descentralizar actividades y que sea en otra zona de la ciudad es fundamental. Los gimnasios el año pasado, el anterior, habían hecho un estudio y no hay gimnasios de las 58 para el lado del hospital, ya no hay más. El último es el Club Huracán y para aquel lado, si no me equivoco, no hay más que las escuelas. Claro. Entonces, y hay muchísima población. Yo toda la vida viví en el Barrio de Julio, pero ahora hay mucha más población que antes. Claro, entonces, tener la posibilidad de un lugar cerrado y con actividad gratuita y de calidad es fundamental para toda la gente del barrio, porque a veces por una hora del Barrio de Julio hasta el polideportivo hay un trayecto. Es una movida. Entonces, bueno, hay familias que no lo pueden hacer. Allá van chicos solos en colectivo, en bicicleta, pero si tenés que usar toda la ciudad es más engorroso. Teniendo algo más cerca está bueno. Bien. Guadalupe, muchísimas gracias por No, gracias a vos por la invitación. Hacemos la primera pausa en El Ciudadano, ya volvemos con más invitados. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. Containers Necochea. Hacemos realidad tu sueño.
Prepárate para lo imposible con la potencia de la nueva Ford Ranger. Nuevo motor V6 diésel con 250 caballos de potencia. Ford Ranger, nueva generación. Que venga lo imposible. ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar. Unbuenconsejo.com.ar. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Agencia Marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Pedro Joitila, ¿lo sorprendieron las declaraciones de Javier Milei, el presidente, el mismo 30 de octubre que se cumplían 41 años de aquel 30 de octubre de 1983 cuando se volvió a votar en la Argentina? No porque claramente es una actitud de Milei. Si uno analiza desde cuando Milei empieza a ganar espacio en la escena política con su candidatura, él siempre tuvo como más que adversario, como enemigo central, el radicalismo. Bueno, es más, todo comenzó hace 100 años con el radicalismo, los problemas del país. ¿Cuándo comienzan los problemas del país? Lo dice con la ley Sáenz Peña, cuando en 1916 los argentinos eligen a Hipólito Yrigoyen presidente de la nación. Populista, seguro. Entonces, el problema de Milei es
fundamentalmente la democracia, y como no podía ser de otra manera, el partido que representa en el imaginario popular la democracia en la Argentina, que es el radicalismo. ¿Por qué se llega en 1916 al voto secreto, universal y obligatorio? Por las revoluciones del radicalismo, de Allende, Irigoyen, etcétera, que terminan arrancándole al régimen la ley Sáenz Peña. Entonces, todos los males empiezan con Irigoyen y concluyen él entrenándose con un muñeco que tenía, no me acuerdo, que le ponía una cara de Alfonsín, entonces practicaba box pegándole a la cara de Alfonsín. Entonces no nos puede extrañar que lo haya tratado de golpista. Sí nos indigna, es una ofensa, una canallada, porque yo digo, para nosotros, para los radicales, es por lejos el mejor presidente de estos últimos 40 años, sin duda. Pero vamos a suponer que quienes no sean radicales, tengan otra consideración. Digan, sí. No, bueno, paren la mano porque la economía no le fue tan bien, la inflación, y por supuesto no fue un gobierno perfecto. Pero si hay algo que nadie en su sano juicio puede negarle a Alfonsín, que es el arquitecto de este sistema democrático que estamos viviendo. Por eso es considerado comúnmente como el padre de la democracia. En ese sentido recordó de pasados las palabras de Antonio Cafiero, ¿no? Cuando fue el funeral de Alfonsín. Exacto, dijo, yo lo recuerdo porque estaba presente ahí en la Recoleta con ese timbre de voz tan particular de Cafiero, cuando dice, y le voy a pedir disculpas a los compañeros radicales, porque Alfonsín ya no les pertenece, nos pertenece a todos los argentinos. Y creo que esta es una definición de lo que significa Alfonsín. Pero vayamos inclusive un poco más allá. Cuando falleció Alfonsín, en el mismo acto que habla Cafiero en la Recoleta, estaba Sanguinetti, expresidente de Uruguay, contemporáneo de Alfonsín, y Joao Sarney, con quien Alfonsín sembró, plantó las bases del Mercosur. Exacto. Pero no nos quedamos ahí. Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay. Mujica, presidente de Uruguay. Lula y Cardoso, presidente de Brasil. Ricardo Lagos, presidente de Chile. Felipe González, presidente de España. Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos. Todos elogiaron la figura de Alfonsín y lo pusieron como el emblema de la democracia, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Pensemos que cuando Alfonsín gana en el 83, hace 41 años, no había un solo país vecino de la Argentina, limítrofe de la Argentina, que tuviera un gobierno democrático. Entonces, convengamos que algo significó Alfonsín, que encima venía de una guerra, la Argentina, de una guerra perdida un año antes por la recuperación de Malvinas contra el Reino Unido. Veníamos de haber estado al borde de una guerra con Chile por el problema del canal de Beagle, y Alfonsín llegó al acuerdo de paz y amistad con Chile, y bueno, la famosa consulta electoral que se hizo, que luego lo aprobó el Congreso de la Nación. Entonces, ese reconocimiento, y bueno, podríamos seguir enumerando el juicio de la Junta, los dos decretos 157 y 158 de juzgamiento a la Junta y a la... eso también hay que recordar. A las cúpulas de las organizaciones armadas. Que no fue solamente a las Fuerzas Armadas o a quienes la integraron, mejor dicho, no se juzgó a las Fuerzas Armadas. No, se jugó a los responsables de una represión ilegal. Claro, porque son dos cosas distintas. Y también a la conducción de las organizaciones armadas guerrilleras. Pensemos y recordemos, porque estas cosas se olvidan y algunos intentan hacerlas olvidar adrede, que cuando Alfonsín entrega el gobierno, estaba preso Firmenich. En Brasil. Preso, ya había venido. Había sido extraditado de Brasil y había sido condenado. Bien. Preso López Rega, preso Videla, preso Macera, preso Agosti. Todos indultados por Menem, quien el presidente reivindica como el mejor presidente de la historia. El tipo que, entre otras cosas, se cumplió un aniversario más, voló un pueblo para esconder la venta ilegal de armas y que se mantuvo amparado por el kirchnerismo en el Senado de la Nación como si fuera una guarida hasta su fallecimiento. Ese señor
es quien el actual presidente pone como el presidente ejemplar en detrimento de Raúl Alfonsín, quien acusa de golpista. Creo que esto solo nomás habla de Milei. ¿Y no cree que hay una intencionalidad que va más allá de la figura de Alfonsín? Quiero decir, que no es casual que se haya elegido esa fecha, porque pareciera que se busca la colisión, el choque, por ejemplo, poniendo en el ring de la escena política, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner. Es que yo creo que se necesitan y se retroalimentan. Y en el caso particular de Milei, como lo dijimos antes, el radicalismo representa la antítesis de lo que él quiere. Entonces, para él no hay nada mejor que tener como rival político a Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que eso es muy claro y van a intentar dividir al radicalismo y lamentablemente adentro del radicalismo hay quienes se suman a esa política, digamos, de Milei, los que se autodenominan los oficialistas del cambio. Yo voy a utilizar, quizás no sé cómo es el tema de la protección del horario del menor, No hay problema. pero voy a utilizar las palabras que usó Graciela Fernández Mejide cuando le preguntaron qué opinaba fue muy claro. de estos radicales que no se levantaron. Rodrigo de Loredo, uno de ellos, dijo, son unos cagones, y son unos cagones, porque lo único que están esperando es que Milei le tire alguna prebenda. Y bueno, del otro lado quedamos unos cuantos que estamos dispuestos a levantar las banderas de Raúl Alfonsín y del radicalismo. Más allá de esta cuestión en particular, de esta controversia por estas palabras, ¿no cree que ahí también se ha alimentado una situación para que surgiera, ya fuera Milei o alguna otra figura tan controvertida como él? Llama la atención porque es muy particular Milei, la personalidad que tiene. Pero quiere decir, hay una responsabilidad de la dirigencia política para que se llegara a esto, porque la gente no ha encontrado soluciones. O sea, ninguno de los dos que estamos hablando aquí denostamos la democracia, sino todo lo contrario. Pero evidentemente la dirigencia política está en deuda. O sea, no se ha mejorado la calidad de vida del argentino. Sin duda, fijémonos, la crisis del 2001 surge realmente como una explosión del sistema de convertibilidad, armado por el tándem Menem-Cavallo, explota durante el gobierno de la Alianza presidido por Fernando de la Rúa, un gobierno que no dio respuesta. Los hechos lo demuestran, no estuvo a la altura de las circunstancias de dar respuesta y el país estalló. Yo creo que ahí hubo una primera etapa de Remeslenikov-Lavagna que fue virtuosa. Podemos decir también que hubo alguna suerte de acompañamiento por la situación internacional, fue cuando crece el precio de la soja, claro, sí. Pero evidentemente se encarriló la economía durante ese tándem Remeslenikov-Lavagna. Luego viene despacio, a veces se aceleraba un poco, otras veces, pero viene una decadencia a partir de la salida de Lavagna del Ministerio de Economía, aún con situaciones económicas favorables en el orden internacional, como puede ser el precio de la soja, empieza una caída y completamos del 2001 a la actualidad, desde esa época, 20 años, en donde se han sucedido gobiernos, no solamente estuvo el peronismo, sino Juntos por el Cambio, o Cambiemos como se llamó en su momento, donde si bien no hubo una participación del radicalismo, claramente fuimos raleados, el radicalismo no participó, pero a ojos de todo el mundo esa alianza estaba integrada por el PRO y el radicalismo. Entonces, claramente, y terminamos con un gobierno como el de Alberto Fernández, pandemia de por medio, que también tuvo una influencia absolutamente negativa en todas las sociedades, no solamente en Argentina, pero en la Argentina particularmente por el gobierno, que también no erró una. Entonces no había respuesta. Y esto hay que enmarcarlo también en un fenómeno global de estos gobiernos o de estos personajes de ultraderecha, como
Bolsonaro en Brasil, como Vox en España, como Orbán en Hungría, como Trump en Estados Unidos, Meloni en Italia, que con sus características propias de cada uno, pero tienen una tendencia claramente de ultraderecha, violenta, no violenta en el sentido de la violencia física, ¿no? Sino, hasta ahora, y por suerte, sí. Pero sí, y en esto hay que hacer un severo llamado de atención, esta violencia verbal puede derivar en violencia física, y es un llamado de atención el ataque al Comité Nacional del Radicalismo el otro día en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, donde es claramente intimidatorio, porque entraron, no robaron nada, rompieron algunas computadoras y se fueron. Un autoatentado, dijo Milei. Bueno, otro disparate, que el presidente de la nación se ponga en ese nivel, bueno, habla de él solamente, digamos, claramente está marcando lo que es Milei. Entonces, es cierto que estos tipos llegan porque hay falta de respuesta a las demandas del pueblo, de la ciudadanía, y también falta de ejemplaridad. Entonces, frente a esas dos carencias de soluciones por un lado y a esa ostentación con niveles de corrupción inadmisibles, bueno, aparecen estos personajes. Frente a esto, quienes creemos en la democracia debemos ser lo suficientemente cautos, razonables, como para no caer en las provocaciones y al mismo tiempo intentar construir una alternativa democrática frente a lo que se denomina vulgarmente los populismos. Y creo que ese es el rol del radicalismo. Por último, Scoiti, ¿qué horizonte observa respecto del gobierno de Milei y los próximos años? Yo soy muy pesimista. Y soy muy pesimista porque como ya tengo algunos años, esto ya lo he visto. Esto es comparable con pequeñas matices, diferencias, pero en lo económico es comparable a la convertibilidad de Menem Cavallo, a lo que fue la tablita de Martínez de Oz durante la dictadura, o a lo que previamente fue, después del golpe de Ilia, el plan económico de Krieger-Bacena. Cíclicamente, los sectores más concentrados de la economía, hoy lo que se denomina comúnmente la patria financiera, fijémonos que cuando dan los noticieros, los informes, incluso los economistas, no hablan de otra cosa que del riesgo país. Sí. La tasa de interés, el Crown Doll, no sé cómo se llama, la devaluación programada del 2% mensual, si subieron o no los depósitos en los bancos. La economía real, que es la que nos interesa a los que nos miran, a nosotros, si el pan, la lechuga, el tomate, la carne o el agua mineral o la leche sube, baja, si la gente consume o no consume, es un dato menor. Entonces, ¿por qué soy pesimista? Porque vamos a suponer que se consolide este plan económico, se diga, bueno, macanudo, un 1% de inflación, vamos a consolidar una sociedad con un 60-70% de pobres, en donde más de la mitad de los chicos son pobres en la Argentina, donde los niveles de indigencia son altísimos. ¿Por qué soy pesimista? Porque el ataque a la educación pública es una verdad, el ataque a la universidad, otro enemigo elegido claramente para combatir y poner en la mira. Ya se están yendo profesores de la universidad. Por suerte no es eso todavía y espero que nunca llegue, pero ya hemos tenido experiencia en la noche de los bastones largos, después de la caída de Ilia en el 66, produjo una enorme fuga de cerebros de la Argentina de la cual nunca más nos pudimos recuperar. Entonces, hay indicadores que nos van marcando que, desde mi punto de vista, no hay razón alguna para ser optimista. No hay una luz al final del túnel. No, y guarda que no será la luz del tren que viene. Bien. Scoiti, muchas gracias. Gracias, Hugo. Hacemos la segunda y última pausa. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never
are short, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Agencia Marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Prepárate para lo imposible con la potencia de la nueva Ford Ranger. Nuevo motor V6 diésel con 250 caballos de potencia. Ford Ranger nueva generación. Que venga lo imposible. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Trabajando permanentemente para la jerarquización del notariado profesional. Hay remedios que pueden ser peores que la enfermedad, los que se venden fuera de la farmacia. Proteja su salud y busque el remedio donde debe estar. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. CAPROC, Cámara Industrial de Producción y Servicios de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. CAPROC. Contacto info@caproc.com.ar. Containers Necochea. Hacemos realidad tu sueño. Asociación de Cooperativas Argentinas, la principal organización de productores del país. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, asesoramiento gratuito sobre mercados y operaciones de futuro y opciones. Minimice los riesgos de las fluctuaciones de precios. Asegure un valor a su cosecha. Promovido por la Fundación Educacional de la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María, se llevó a cabo una muestra pictórica. La apertura de la misma se hizo precisamente en las instalaciones de la cooperativa y allí estuvimos dialogando no solamente con la presidenta de la Fundación, Pilar Vitale, sino también con la artista plástica Edith Lacoste, que fue quien coordinó todo lo relacionado con esta muestra. Se está realizando una muestra de artes convocada por la señora Edith Lacoste, que ha tenido confianza en nosotros, así que
bueno, ha convocado a 50 participantes. Como verás, está el hall lleno, así que bueno, agradecerle a ella la confianza que depositó en nosotros, agradecerle a los que expusieron, y la verdad que está todo muy lindo, estoy muy contenta porque vamos logrando cosas en la fundación. Ahora le doy la palabra a que Edith converse un poquito. Edith, efectivamente vemos que hay un importante número de obras expuestas. ¿Esto consistió en qué rubros, de tanto pintura como qué otra cosa? Fotografía, collage y bueno, algunas otras artes que expusieron. ¿Fue una muestra abierta? ¿La convocatoria se hizo a la comunidad? Sí, es una muestra abierta a la comunidad y bueno, convocaron, no pensé que iban a ser tantos, son 53 me parece que están, y algunos que no pudieron venir al último momento, pero bien, muy contenta. Y agradezco a la fundación que me llamaron para que colaborara con ellos. ¿De qué manera se hizo esta convocatoria? ¿Cuáles son las expectativas con las cuales se lanzó? Bueno, cuando me convocaron dije sí, 50 puedo llegar a tener, y sí, se cumplió. Así que convoqué por medio de los medios de Facebook, Instagram y grupos que tengo de chicas que pintan y eso, así que sí fue. Bueno, usted está en el rubro, efectivamente, hace muchos años y conoce a quienes son también protagonistas, pero ¿qué significa para un artista plástico, un pintor, presentar una obra ante el público, ante la comunidad, en este caso en la fundación? Bueno, es muy importante hacer conocer la obra que uno hace, porque está expresando cosas de uno interior y que bueno, que la gente también conozca, que eso se plasma en una obra, en un lienzo, y bueno, da satisfacciones. Hubo que hacer una selección de las obras, ¿de qué manera luego se determinó cuáles son las que participaban? No se hizo selección porque en este caso no hay un concurso. Cuando es un concurso se hacen selecciones. Bien. Y no, en este caso se hizo una cura para más o menos poner todo organizado, lo mejor posible. Y así llegamos al final de un nuevo programa El Ciudadano. Nos van a poder ver nuevamente el próximo miércoles, como siempre, a partir de la hora 19 y el jueves la reemisión a partir de las 11. Por supuesto que también estamos en nuestro propio portal de noticias que es www.elciudadanonecochea.com.ar, como así también en diversas plataformas digitales, entre ellas YouTube. Nos reencontramos entonces la semana que viene. Hasta entonces.